La Iglesia Cristiana Volvamos a Dios en Puerto Barrios Izabal presenta su programa Volviendo a la Senda de la Vida, un programa presentado por el pastor Juan Chamalé. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él. A continuación, el programa Volviendo a la Senda de la Vida. Jesucristo, la luz que alumbra tu camino. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. A continuación, el mensaje de la palabra del Señor. Escuchemos. En el nombre poderoso de Jesucristo, se lo pedimos, oh Dios, en esta hora. Ezequiel, amado hermano, capítulo número 22. Saludamos al pastor en esta hora y a cada uno de ustedes. Gloria sea al Señor que está en este lugar. Y vamos a tener esa lectura de la palabra del Señor allá en Ezequiel, capítulo número 22, su verso número 23 en adelante. Cuando usted lo tenga, lo confirma con un amén. Damos entonces lectura a la palabra del Señor. Dice de la siguiente manera, para edificación de cada uno de nosotros: vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, di a ella, tú no eres tierra limpia ni rociada con lluvia en el día del furor. Hay conjuración
de sus profetas en medio de ella. Como león rugiente que arrebata presa, devoraron almas. Tomaron haciendas y honra, multiplicaron sus viudas en medio de ella. Sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio, y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Sus príncipes en medio de ella son como lobos que arrebatan presa, derramando sangre, para destruir las almas, para obtener ganancias injustas, y sus profetas recubrían con lodo suelto, profetizándoles vanidad y adivinándoles mentira, diciendo: así ha dicho Jehová el Señor, y Jehová no había hablado. El pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo. Al afligido y menesteroso hacía violencia, y al extranjero oprimía sin derecho. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado, y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese. Y no lo hallé. Por tanto, derramé sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí. Hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. Poderoso es Dios. Tome su lugar, amado hermano, en esta hora. Y hace unos días atrás estuvimos en este lugar con algunas damas, y yo quedé muy impactada por lo que estuvimos meditando. Gloria sea al Señor. Y me llamaba la atención, precisamente leímos algunos de estos versos de este pasaje, y me llamaba la atención lo que es un intercesor, porque vamos a hablar bajo ese tema. Un intercesor es alguien, dice, que se coloca en la brecha entre Dios y las personas, orando y abogando en favor de otros para detener el juicio divino o buscar su intervención. Es un acto de amor y sacrificio que refleja el papel de Jesús como el máximo intercesor, buscando la voluntad y la gloria de Dios. Y es por este contenido de lo que significa ser un intercesor, gloria sea al Señor, que me llamaba tanto la atención. En los versos anteriores que leíamos, amados hermanos, y es precisamente porque si usted nota, los versos que leíamos nos hablan de cómo estaba la sociedad en ese tiempo, de cómo la sociedad estaba sumamente mal. De hecho, gloria sea al Señor, el Señor le dice: tú no eres tierra limpia ni rociada con lluvia en el día del furor. O sea, ahí no había nada que fuese productivo, nada bueno, está diciendo el Señor. Y a medida que seguimos leyendo, nos habla precisamente de sus príncipes. O sea, toda la sociedad estaba mal, pero también nos habla de sus sacerdotes. Y en el verso 25 y 26, él dice: hay conjuración de sus profetas en medio de ella. ¿Quiénes eran los profetas? Eran las personas encargadas de hablarles la palabra de Dios, de traerles a ellos el mensaje de parte de Dios. Y él les dice que ellos eran como león rugiente que arrebata presa, que devoraron almas, que tomaron haciendas y honra, y que multiplicaron sus viudas en medio de ella. O sea, aún ellos, aún lo que supuestamente debía de ser lo bueno en medio del pueblo, estaban haciendo daño y maldad. Verso 26 dice: sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia. Y a mí me impactaba mucho este versículo, porque leyendo un poco acerca de lo que los estudiosos dicen de este verso, hermano, pareciera algo muy liviano, pero los estudiosos dicen
que los sacerdotes no hicieron diferencia entre lo santo y lo profano. No distinguieron entre lo inmundo y lo limpio. Y me llamaba la atención que los estudiosos dicen, pues de lo que están hablando ellos o de lo que está hablando el pasaje, es de que las personas, el pueblo de Dios, ya no hacía diferencia, ya no le daba valor a las cosas de Dios, ya no le daba una importancia. Ejemplo, como que si nosotros el próximo día que hay culto, digamos, no, yo tengo algo mejor que hacer. Como si nosotros dijéramos que sea convocado para un ayuno, que sea convocado para una vigilia, y nosotros decimos, no, yo tengo algo más importante que hacer. Hay algo mejor que yo debo hacer. Los estudiosos dicen, y eso es lo que me impactaba el corazón, porque ciertamente como seres humanos y en medio de una sociedad donde vivimos, donde se nos apunta mucho, no, usted debe de trabajar, usted debe de progresar, usted no debe estar en el mismo nivel siempre, y se nos invita tanto precisamente a continuamente estar escalando, avanzando, no deteniéndonos en lo que podamos tener de esta tierra. Ellos dicen, ya no hacían diferencia entre uno y otro. Todos se daban a lo mismo. Impresionante. Y yo decía, Señor, o sea, ese desgano que a veces me viene a mí, no, otra vez. Eso no viene de Dios. Eso está en todo nuestro ambiente. Eso es lo que se está moviendo. Ese pensamiento de, a la vecina le funcionó tal cosa. Wow, a mí me puede funcionar, pero yo no voy a la palabra. Pero yo no le pregunto a Dios. Pero yo no voy a la oración. No, es que a ella le funcionó. A mí me puede funcionar. Yo puedo hacerlo. Porque todo lo hace y no es que vaya a matar a nadie. Y no es que voy a ir a la discoteca, ni voy a darme a las drogas. Ellos dicen, no era que se adentraran totalmente a la maldad, era simplemente que no había una diferencia entre las cosas de Dios y lo común y normal de la sociedad. Y a mí me llamaba la atención, porque ¿quién de nosotros en ocasiones no decimos, no, pero si fulano lo ha tomado ligero y está bien? ¿Verdad que sí? Él lo toma ligero y mire qué bien está. Pero note que esa es una de las demandas que Dios le está haciendo a este pueblo. Y él dice, verso 26, sus sacerdotes violaron mi ley, contaminaron mis santuarios, entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio. Y de mis días de reposo, ¿cuántos de nosotros tenemos? Ya la iglesia no tiene un día de reposo, pero la iglesia tiene un día del Señor. Pero ¿cuántos lo respetan como el día del Señor? Él dice, tomaron mi día de reposo como cualquiera. Ellos no hicieron diferencia, apartaron sus ojos. Y miren lo que dice, y yo he sido profanado en medio de ellos. Y a mí me impactaba y me llamaba tanto la atención, porque él está hablando de su pueblo, está hablando de los que conocían la ley, de los que conocían su palabra. Y me impacta más todavía el verso, amados hermanos, número 30, donde ahora, al decir todo lo que estaba pasando en la sociedad, entre su pueblo, entre los que debían hacer lo correcto, él se va un poco más profundo y dice, verso 30, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese. Pero ¿qué dice él? No lo hallé. Por tanto, esto es lo que me impacta. Note que ese por tanto, Dios está haciendo una diferencia. Si lo hubiera hallado, si hubiera hallado a un hombre,
Él no dice 10, Él no dice 15, Él no dice 20, Él dice 1, si hubiera hallado 1. Pero yo no lo hallé. Y entonces dice, por tanto derramé sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí. Hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. Me impacta el corazón porque Dios, amados hermanos, que es soberano, que es todopoderoso, que es creador del cielo y de la tierra, Él dice, quería usar a un hombre, quería al hombre hacerlo partícipe de mi misericordia, de mi poder, de lo que yo podía hacer, pero yo no lo encontré. Dios nos ayude a todos nosotros. Es peligroso, amados hermanos, cuando nosotros, poderoso es Dios, que somos el pueblo de Dios, la iglesia de Dios, empezamos a ver como la sociedad ve, como el mundo ve, como los de afuera ven. Y cuando la iglesia ya simplemente vamos a la iglesia porque hay que ir, ¿verdad? Vamos a la iglesia porque Él me va a castigar si yo no voy. Vamos a la iglesia porque, y si me pierdo, y si me voy al infierno, y eso arde. ¿Me entienden? ¿Y por qué le digo eso? Porque eso ha pasado en mi mente en ocasiones. Imagínense que en ocasiones ha pasado en la mente, uy, no, yo soy la esposa del pastor, ¿verdad? Entonces, yo tengo que ir, porque yo soy la esposa del pastor. Eso ha pasado en mi mente, hasta que Dios me hace reflexionar. No es porque es la esposa del pastor. Quítese eso. Pierda eso. ¿Por qué? Porque no es ni por el privilegio, ni es por la posesión, ni es por el lugar. No. Nosotros estamos aquí, amados hermanos, porque tenemos un Dios, amamos un Dios, tenemos una comunión con Él. Él ha hecho cosas extraordinarias en nuestra vida. Él dio su vida por nosotros. Él dijo, yo pago tu precio, tú no tienes que estar presa, yo te liberto, yo te salvo, yo te ayudo. Y cuando Él trae eso a través de su palabra a mí, entonces viene una reflexión, entonces viene un arrepentimiento, entonces viene un meditar, un analizar y un decir, yo no puedo ser como los demás, porque nosotros hemos recibido lo que otros no han recibido. La Biblia, amados hermanos, nos da una muestra de lo que es ser un intercesor, para que nosotros podamos aprender y no solo aprender, sino poder apoyarnos en ello, amados hermanos, y empezar a tomar una decisión y una determinación de lo que es ser un intercesor y hasta dónde yo lo estoy haciendo. Vayamos a Daniel en su capítulo número 9. Y es que en este capítulo 9 la Biblia nos da la muestra o el ejemplo de un intercesor. Se dice incluso que esta oración es un modelo de oración intercesora y que en ella encontramos todos los elementos de una oración intercesora. Y mire qué tremendo. Dice en el encabezado del capítulo 9, oración de Daniel. ¿Por quién? Por sus problemas, dice. Por su situación económica, dice. Porque quería casarse Daniel. ¿Verdad? Porque quería un mejor puesto en el reino, dice. No. Dice que esta oración de Daniel es por su pueblo. Y esto me llama la atención. Mire cómo la Biblia nos dice en el tiempo que fue. Verso número 1, en el año 1 de Darío. Y esto es para hacernos referencia a que ese reinado no era un reinado cualquiera. Que no era un reinado donde todo iba bien. No, señor. Por eso la Biblia nos da la referencia. El año 1 de Darío, hijo de Asuero.
de la nación de los medos, note que no era el pueblo de Dios, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, un reino totalmente opuesto al reino de Dios. Mire lo que pasó aquí, verso número 2. En el año primero de su reinado, yo, dice él, Daniel, miré atentamente, y este es uno de los pasos que la Biblia nos da para poder, amados hermanos, ser intercesores. Mire esto, miré atentamente en los libros el número de los años que habló ¿quién? Dios. Note que lo que está leyendo es lo que Dios habló, es la palabra de Dios. Al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. ¿Qué es lo que nos está dando a entender la escritura? Que Daniel ora, pero ora basado en lo que Dios ya dijo, en lo que Dios ya prometió, en lo que Dios ya estableció. En otras palabras, para que yo pueda ver esa respuesta a mi oración, yo debo de tomar el cuidado de orar por aquello que ya Dios dijo. En ocasiones, hermano, yo a veces no sé exactamente cómo orar, pero ha venido a mi memoria la palabra de Dios. Dios dijo que Él volverá el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Y como no sé qué decirle, yo le digo, su palabra dice, su palabra lo declara, usted puede hacerlo. Y yo me quedo en esa oración porque le digo, no sé qué decir, no sé, no encuentro ahora, pero sé su palabra y su palabra lo dice, yo lo declaro y yo lo creo y yo lo sé y yo sé que usted cumple su palabra. Note que él dice, él lee lo que Dios había dicho y entonces eso afirma su oración. Pero vayamos al verso número 3, mire lo que dice. Y volví mi rostro a Dios el Señor, mire esto, buscándole en oración y ruego, en ayuno, silicio y ceniza. Wow. O sea, la Biblia nos deja ver que Daniel tenía un fervor por la oración, que no era un simple repetir. Yo recuerdo cuando yo me confesaba en la iglesia tradicional, yo iba y me confesaba porque yo quería obedecer. Y cuando yo terminaba, que nunca confesé todo, era vergonzoso. Y nunca dije todo, y entonces la parte que decía, y luego me quedaba. Y recuerdo que el que estaba al otro lado decía, hija, algo más. Yo decía, no. Y él decía, pero has hecho tal cosa, a veces. Pero has hecho tal cosa, creo que sí. Y él decía, bueno, ahora te doy tu penitencia. Y me daba la penitencia y yo me iba a repetir la penitencia. Pero luego salía. Yo no salía con lágrimas, yo no salía reflexionando que lo que había hecho era algo malo. No ha sido así en mi oración dentro del Evangelio. Yo me sorprendo cómo en ocasiones yo voy a la oración así como voy a orar otra vez, ¿verdad? Y pero hay momentos, han habido momentos donde he percibido que algo me detiene, medite, analice. Y eso me lleva a la palabra de Dios viene y eso me compunge y eso me toca y eso me saca lágrimas y eso me hace pedir perdón y eso me hace decirle ayúdeme hoy, no quiero hacerlo hoy, ayúdeme porque puedo volver a hacerlo, ¿verdad que sí? ¿Qué diferencia? Mire, yo leía esto y me deja ver el fervor de Daniel. Él dice, volví mi rostro a Dios el Señor, buscándolo en oración. Él lanzó ruego, él entró en ayuno, él entró en silicio, él se cubrió de ceniza. ¿Por qué? Porque él estaba compungido, él estaba tocado. Esta no era cualquier oración. Verso número 4, mire lo que dice, y oré a Jehová mi Dios e hice confesión. Aquí está.
diciendo: ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido. Mire cómo él ahora expresa lo que Dios es, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Note cómo él hace atributo a la justicia de Dios, hace atributo a la grandeza de Dios. Amados hermanos, él tiene en su memoria los atributos de Dios, su bondad, poderoso es Dios. Pero mire lo que dice el 5, ahora él se adentra a su pueblo, aquellos por los cuales va a orar, aquellos por los cuales va a interceder. Y mire lo que él dice: hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes y nos hemos apartado. ¿Por qué Daniel dice estas cosas? Cuando bíblicamente, amados hermanos, Daniel es identificado como una persona, gloria sea al Señor, que se conducía rectamente. Daniel es identificado como alguien que era diferente al pueblo. Él es identificado como alguien que era fiel a su Dios, tan fiel que la Biblia dice que cuando el rey manda el decreto, nadie se va a arrodillar ante ningún otro Dios. Daniel sigue orando. Daniel vuelve a abrir las ventanas que dan hacia Jerusalén y se vuelve a arrodillar, y sus enemigos llegan y lo toman y lo llevan, y es echado en el foso de los leones. Ese mismo Daniel, al momento de interceder, él se adentra al pueblo, se adentra a los suyos, se adentra a los que aman, y él dice: hemos, yo también, Señor. Porque él está viendo que Dios es tan grande, tan santo, que en cualquier momento él pudo haber pecado, que en cualquier momento él pudo haber sido como el pueblo también. Él reconoce que como seres humanos, amados hermanos, en ocasiones pecamos, nos dejamos llevar por el consejo, por lo que otro dice, por lo que otro ve, por el miedo al que dirán. A veces nos dejamos llevar hasta por el miedo a qué dirán, y actuamos por el miedo a qué dirán y no por amor a Dios. Y eso es pecado. ¿Por qué? Porque yo estoy temiendo más a lo que dice el hombre que a lo que Dios dice. Yo me puedo dejar llevar. No es que qué van a decir, ¿verdad? Soy la esposa del pastor. Por el que dirán. Y eso es pecaminoso. Porque la Biblia dice que nuestra confianza y temor no debe estar por los hombres, sino al Señor. Entonces note cómo Daniel reconoce estas cosas. Miremos lo que dice el verso número 7, gloria sea al Señor, donde estamos leyendo, y él dice: tuya es, Señor, la justicia y nuestra. Yo quiero que usted note: tuya es la justicia y nuestra la confusión de rostro. O sea, la vergüenza del pecado es lo que nosotros llevamos hoy. O sea, él no está justificando para nada. Él no está viendo al pueblo como una víctima. Habían sido llevados cautivos, habían sido, amados hermanos, ellos estaban sufriendo. No era cualquier cosa. Haber sido llevados por otro pueblo no era cualquier cosa. Pero él, Daniel, en su intercesión, él dice: tuya es la justicia y nuestra la confusión de rostro. O sea, esto que vivimos de alguna manera lo merecemos. Y a veces es difícil verlo así. A veces es difícil verlo como realmente son las cosas. Pero él sigue reconociendo que Dios es justo, y nosotros los seres humanos somos los que debemos llevar la vergüenza. Poderoso es Dios, porque nuestra naturaleza es una naturaleza pecaminosa, carnal.
y debemos llevar la vergüenza de nuestros actos. En el verso número 8, él repite una vez más: oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro. En otras palabras, yo no soy víctima. Yo estoy aquí, pero yo no soy víctima. Tú eres justo y nosotros estamos aquí porque lo merecíamos. Nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes, de nuestros padres, porque contra ti, una vez más, yo quiero que usted note, él sigue colocado al nivel del pueblo de Dios. Él sigue colocado en la línea con ellos. Él sigue, gloria sea al Señor, presentándose ante Dios como el que también necesita misericordia. Verso número 9. Y mire ahora esto: de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. Y a mí me impacta esto porque él hace mención de los atributos de Dios. Él hace mención de lo que Dios es. Él dice: de Dios es el tener misericordia. O sea, nuestro Dios es justo, sí, pero Él también tiene misericordia. Él es justo, claro que lo es, pero Él también perdona. Gloria sea su nombre. Y me llamaba la atención, y cuando yo estaba leyendo este versículo, y esto es lo que a mí me trae esperanza. O sea, ¿he cometido errores? Claro que sí. Han venido a mi mente pensamientos de no quiero ir a la iglesia, o pensamientos de no, que lo haga otro. ¿Sabe que a veces vienen esos pensamientos? Que lo haga otro. ¿Por qué siempre yo? Porque no ponen al otro. Así es esta mente carnal. Así es este cuerpo que todavía está dañado por el pecado. Y venía a mi mente, gloria sea al Señor, cuando Él menciona los atributos de Dios, yo decía: Señor, tengo esperanza. Señor, hay esperanza para mí, para esa mentalidad confusa, mala, perversa. Hay esperanza para mí. Y me llamaba la atención como un relato que alguien contaba y decía: una mujer oyó la sentencia dada a su hijo. Y dice, cuando esta mujer oye la sentencia, cadena perpetua, esa mujer sintió algo dentro del corazón. Esa mujer se conmueve y esa mujer va y busca a la autoridad. Y llega y le dice: Señor juez, he venido a pedir misericordia. Y el juez le dice: ¿no oíste la sentencia? ¿No oíste lo que tu hijo hizo? Y ella le dice: claro que lo escuché. Es por eso, señor juez, que yo no he venido a pedir justicia, porque justicia ya le dieron. He venido a pedir misericordia, porque mi hijo no merece que lo dejen libre. Mi hijo no merece que lo ayuden. Mi hijo no merece nada bueno, pero por eso estoy pidiendo misericordia. Me llamaba la atención cómo Daniel está claro en esto, y él le dice a Dios: de Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. Poderoso es nuestro Dios. Hay esperanza en el Dios que tenemos. Hay esperanza en el Dios a quien servimos. Hay esperanza en el Dios a quien nos vamos a postrar día tras día. Hay esperanza no solo para nosotros, para el de afuera, para aquel que ponemos en oración todos los días, para aquel que no logramos sacar de nuestra mente y que lo volvemos a traer al altar. Hay esperanza. Todo esto, amados hermanos, no era para la gloria de Daniel. Por eso, si usted nota, hemos venido viendo la oración de Daniel, y todo lo que él menciona son los atributos de una oración intercesora. El verso número 17, mire lo que dice:
porque esto no era para gloria de hombre alguno, y eso debe llevar la oración intercesora. Versos 17 dice: ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo. Note cómo él se coloca. Él no se coloca como líder, él no se coloca como el que no hace nada malo, no, tu siervo. Y sus ruegos, y haz que tu rostro, mire esto, haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor. Él no dice por amor a mí, Él no dice por amor a tu pueblo, no, por amor del Señor. O sea, todo para tu gloria, todo para tu honra, todo para que tú seas reverenciado, todo para que todos los términos de la tierra miren hacia ti, para ti, Señor, para tu gloria. Poderoso es Dios. En otras palabras, cuando intercedemos, el orgullo se va al suelo. Cuando intercedemos, hermano, el egoísmo se va al suelo. Porque no es por nosotros, porque no es para nosotros. Todo es para la gloria de Dios. Cada requisito de esta oración intercesora, amados hermanos, son pasos que como creyentes, como iglesia, debiéramos tener. Vayamos a 1 Timoteo, la carta del apóstol Pablo a Timoteo, y yo quiero que veamos lo que dice el apóstol Pablo acerca precisamente de la intercesión. 1 Timoteo, capítulo número 2 y su verso número 1. Gloria sea al Señor. Poderoso es Dios. Si ustedes lo encuentran antes que yo, háganme favor de leerlo. ¿Qué dice 1 Timoteo 2, 1 y 2? Gloria al Señor. Mire eso. Exhorto ante todo. Mire eso, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracias. ¿Por quiénes? Por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia. Y mire cómo da él el por qué, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. En otras palabras, el apóstol está diciendo: cuando ustedes obedecen, cuando nosotros obedecemos, hay algo que Dios puede hacer. Dios Todopoderoso, amados hermanos, omnisciente, Él escoge, gloria sea al Señor, al ser humano, escoge a los hermanos, a la iglesia, para que podamos colaborar en esta labor de nuestra sociedad. A veces hablamos mucho de los que están en eminencia, ¿verdad? Y más cuando es tiempo de votación. Todos tenemos algo que decir. Y peor si son chismes, eso vuela. Pero, ¿cuántas veces oramos? ¿Cuántas veces los colocamos en las manos de Dios? ¿Cuántas veces le pedimos a Dios que obre en la vida de ellos? Y me llamaba la atención que el apóstol Pablo exhorta a orar unos por otros y en especial por aquellos que nos gobiernan. Nuestra tendencia humana, amados hermanos, y egoísta, nosotros oramos por los que amamos, oramos por los que nos hacen bien, oramos por los que nos caen bien, oramos por los que nos obedecen, oramos por los que nos llevan bien y nos hablan bonito. Poderoso es Dios. Esa es nuestra tendencia humana, esa es nuestra tendencia carnal. Eso es lo que nos lleva a hacer eso, pero la Biblia nos llama, nos dice, gloria sea al Señor,
que lo que debemos hacer es orar, es interceder. Poderoso es Dios. Y me llamaba la atención que cuando el apóstol Pablo está diciendo a los hermanos que oren en ese tiempo, se dice que el gobernante era Nerón y que era un gobernante sumamente cruel. Cuando el apóstol escribió esta carta, hermanos, la persecución por los creyentes estaba a flor de piel. Y cuando Nerón acusó a los cristianos romanos que ellos habían incendiado Roma, eso fue peor. La persecución fue peor. Y es en ese tiempo que el apóstol Pablo dice: oren por los que están en eminencia, oren por sus gobernantes, oren para que pueda haber un poco de paz para cada uno de ustedes. Y a mí me impactaba algo que los comentaristas decían, y uno de ellos dice: es impresionante cómo, y usted no me dejará mentir, allá en los países donde la iglesia es perseguida, los cristianos se reúnen en lugares a escondidas y ahí oran. Y ahí la presencia de Dios se mueve. Y en los lugares donde todo está bien, ay, hermanos, si llueve no hay culto porque llueve. Si hay mucho calor, tampoco porque hay mucho calor. Donde todo está bien es donde menos la iglesia está orando. Dios tenga misericordia de todos nosotros. Eso se deja ver, hermano. Eso no está oculto de nosotros. Hoy con las redes, con que todo se sabe, hoy eso es evidente. Mire lo que dice Jeremías, donde también, a pesar que era un tiempo totalmente diferente, pero en Jeremías también aparece, poderoso es Dios, ese registro de que Dios pedía que se orara por aquellos que nos rodean, por aquellos que están a nuestro alrededor, aun cuando no son creyentes. Capítulo número 29 de Jeremías y su verso número 7. Mire lo que dice allí: y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar. ¿Y qué debían hacer? Rogad por ella. ¿A quién? A Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Note que lo que Dios está diciendo es: a medida que tú intercedes, a medida que tú pides, a medida que tú oras por ellos, vendrá paz. Hay algo bueno que viene después de la intercesión. Mire cómo lo dijo Santiago, y esa es otra cosa por la cual los creyentes obedecemos la escritura cuando oramos por ello. Santiago capítulo número 5, hemos leído que debemos orar por los que están en eminencia, por los que nos rodean donde vivimos. Pero mire lo que dice Santiago, capítulo número 5 y su verso número 14. ¿Por quiénes más debemos orar? Y mire cómo él lo coloca en una interrogante. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? ¿Qué debían hacer? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Note que Santiago nos dice algo más por lo cual nosotros debemos orar. Y nuestro Señor Jesucristo no quedó fuera de lo que Él dijo por qué debemos orar. Vayamos al Evangelio según San Mateo, donde de los labios de nuestro Señor Jesucristo Él nos habla. Él nos dice por qué debemos orar, interceder para algo bueno. Capítulo 5, verso número 44 del Evangelio según San Mateo. ¿Qué dice su Biblia en el verso 44 del capítulo número 5? El de él fue un poco más fuerte.
Yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad. ¿Por quiénes? Por los que os ultrajan y os persiguen. O sea, intercede. Él nos lleva más allá, mucho más fuertemente, a botar el egoísmo, a botar el orgullo, a hacer, gloria sea el Señor, al decirnos que no solamente oramos por los que nos caen bien, no solo por los que amamos, no solo por aquellos que nos tratan bien, no. Él dice, oren por aquellos que os ultrajan, que os persiguen, poderoso es Dios. Y en este tiempo, los fariseos, amados hermanos, eran aquellos hombres religiosos y ellos enseñaban que se debía de orar y amar solo a los que los amaban y que se debía odiar a los enemigos. Al hacer lo que Jesús dice en su palabra, nosotros demostramos que realmente Jesús es nuestro Señor. O sea, cuando yo logro llegar a ese nivel de oración, cuando yo logro llegar a ese nivel de intercesión, lo que yo estoy mostrando es que yo obedezco a Jesús, que Él es mi Señor, que yo he abrazado su palabra, he abrazado su verdad y que la estoy viviendo. Y eso no es fácil, pero es apropiado delante de Dios. Porque se acuerda usted lo que dijo Daniel, y que tu rostro resplandezca, o sea, y que tú seas honrado y que tú seas glorificado. Cuando nosotros logramos hacer esto, lo que vamos a honrar es el nombre de Dios, lo que vamos a exaltar es el nombre de Dios, lo que la gente va a ver es que Dios es glorificado. Mire lo que dice el Salmo 122 y su verso número 6. Note que la intercesión para nada tiene que ver con nosotros. Es para otros, es para gloria de Dios. Quizá por eso no intercedemos mucho. Oramos y mucho por nosotros, pero no intercedemos porque no tiene nada que ver con nosotros. Y como que para eso no nos gusta sacar tiempo. Salmos 122 y su verso número 6. Y esto lo he oído yo continuamente, he oído que se debe de hacer. Si lo hacen algunos no lo sé, pero mire lo que dice. Verso número 6, pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman, sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. O sea, la paz que yo pido no es solo que lo dejen de bombardear. La paz que yo pido para ellos es una paz interior también. Él dice, por amor de mis hermanos y mis compañeros, diré yo, la paz sea contigo. Por amor a la casa de Jehová, nuestro Dios, buscaré tu bien. ¿Por qué? Por amor a Él, por obediencia a Dios, porque Él me ha dicho que debo hacerlo. Esta es una oración intercesora, es una oración por otros. Amados hermanos, y a mí me llama la atención porque cuando uno ve todo lo que está pasando dentro de ese país, como aún sus niños y aún sus mujeres, dice que aún las mujeres al alcanzar la mayoría de edad, ellas deben tener entrenamiento militar, porque siempre están en guerra. Siempre, los niños están jugando en la escuela, en el campito ahí que tienen para jugar y ese lugar de escuela tiene lugares de refugio. Si no te da tiempo entrar a la clase, corre para allá. Refúgiate. ¿De qué? De las bombas, de los misiles, de la guerra. Por eso es que se coloca en este libro de los Salmos como una oración intercesora. Y a mí me impactaba que él no solamente pide paz para que no los bombardeen, no, él pide paz, descanso dentro de ellos, porque imagínese usted, al haber guerra continuamente, ¿cuántas veces hay madres llorando?
¿Cuántas veces hay niños quedando huérfanos? ¿Cuántas veces hay hombres viendo morir a sus esposas? Mujeres viendo morir a sus esposos. Eso es continuo. Y por eso Él pide no solamente paz física, paz interior, para que ellos puedan perdonar a aquellos que le están haciendo daño. El llamado entonces, hermanos, a la intercesión es para todos los creyentes. Mire cómo lo menciona primer libro de Samuel. Y este versículo yo lo había leído, pero no estudiándolo, y en esta ocasión me tocó estudiarlo. Mire lo que dice primer libro de Samuel en su capítulo número 12 y su verso número 23. Mire lo que está diciendo Samuel. Y Samuel lo está diciendo después de una mala decisión del pueblo. El pueblo tomó una mala decisión. Y mire lo que él dice, verso 23. Así que, lejos sea de mí, esto lo está diciendo Samuel, que peque yo contra Jehová. Note cómo él lo está viendo. Cesando de rogar por vosotros, antes os instruiré en el camino bueno y recto. Mire qué tremendo. Él lo ve como un pecado. El que yo no ore por ustedes es como pecar contra Jehová. A veces nosotros no lo vemos como un pecado. Él nos dice, oren por todos los hombres, oren por los que están en eminencia, oren por Israel. Él continuamente, pero nosotros no lo vemos como un pecado. Y a mí me llama la atención que acá el pueblo había decidido, danos rey, que nos ponga Dios un rey, y Dios se había enojado por esto. Pero Samuel, en su labor de profeta, en su labor de hombre de Dios, en su labor de lo que él debía de hacer, él dice, lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Él lo ve como un pecado. Y los estudiosos dicen, es un pecado. O sea, si nosotros pensamos que no pecamos cuando no hacemos lo que la Biblia dice, nosotros estamos pecando. De hecho, la Biblia dice, si sabiendo hacer lo bueno no lo haces, ¿qué es? Pecado. Nosotros no venimos, cuando venimos ¿cuántos han venido a la iglesia alguna vez y han pedido perdón por no haber hecho lo bueno? Yo creo que nadie pide perdón. Si no pedimos a veces perdón por lo más grave. Pero es un pecado. Samuel no estaba de acuerdo con la demanda del pueblo, y esto es lo que me impactó, de pedir rey. Pero les aseguró, mire esto, que continuaría orando por ellos, porque dejar de orar por ellos lo veía como un pecado contra Jehová. Cuanto más nosotros, amados hermanos, que leemos claramente en las Escrituras que debemos orar por otros, debemos interceder por otros. Mire lo que dice el libro de los Hechos en su capítulo número 12. Y con esto vamos ya concluyendo. Capítulo número 12 del libro de los Hechos y su verso número 5. Mire el proceder de la iglesia, de la primera iglesia, verso 5 del capítulo número 12 del libro de los Hechos. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero ¿qué hacía la iglesia? Hacía sin cesar, note esto, sin detenerse, oración a Dios por él. Yo quiero que usted note que no era un grupo, no eran las damas, los caballeros, los jóvenes, no. Era la iglesia, eran todos, poderoso es Dios, porque la intercesión no es para un grupo en particular, es para todos. Efesios capítulo número 6 y su verso número 18. Efesios 6 y su verso número 18. Mire lo que dice. Poderoso es Dios. Note que aquí habla en el encabezado de la armadura de Dios. Pero mire el verso 18.
orando de vez en cuando te acuerdes, cada mes, cada 6 meses, en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello. Note la continuidad de esto: con toda perseverancia y súplica. ¿Por quiénes? Por todos los santos, por toda la iglesia. Gloria sea al Señor. Romanos 15:30, el apóstol Pablo también hace mención, como antes lo leímos, pero ahora a los Romanos capítulo 15, verso número 30, él les dice a los hermanos de Roma, gloria sea al Señor, pero os ruego, verso 30 del capítulo 15, os ruego, note que hay una súplica, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo, o sea, no por mí, dice él, háganlo por causa del Señor y por amor del Espíritu, que me ayudéis, ¿a qué? Orando por mí a Dios. Colosenses capítulo número 4, poderoso es Dios. Colosenses capítulo número 4 y su verso número 2 y 3, y con esto concluimos. Mire lo que dice: perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias. Dios nos ayude a todos nosotros. Este es su programa Volviendo a la Senda de la Vida. Y usted que nos ve a través de esta transmisión, si usted desea entregarle su vida a Cristo, escríbanos. Podemos llamarle después, por supuesto, de este culto y hablar con usted, orientarle en la oración. Si usted desea, gloria al Señor, visitarnos, estamos en este lugar. Acérquese a Cristo. Lea la Biblia, escudriñe la palabra, no se aleje, acérquese más. Busque al Señor. El tiempo es corto. Alabado sea el Señor. Y si desea continuar escuchando esta palabra, conéctese a nuestras transmisiones también los martes y los jueves. Escanea este código y visita nuestra página. Será de bendición. La Iglesia Cristiana Volvamos a Dios en Puerto Barrios, Izabal, presentó su programa Volviendo a la Senda de la Vida. Si ha sido de bendición y desea visitarnos, comuníquese con nosotros al teléfono 57 22 90 96 57 22 90 96. Recuerde que Jesucristo pronto viene. Lo esperamos en el próximo programa. Que Dios le bendiga.